Bienvenidos al Sistema Virtual de Formación a Distancia. Soy la profesora Gabriela Juárez y seré tutora en esta oportunidad de su proyecto de acción. Bueno, paso a decirles cómo es que nos vamos a comunicar. Podremos utilizar la plataforma. En esa oportunidad podremos mensajear por lo que es mensajería interna o por el foro de consulta que tendremos a cargo. Pero además también tendremos una instancia en la cual nos podremos encontrar por medio de Jitsi, por Zoom, en la cual podremos también ver algunas de las consultas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que seguir pautas para la redacción del proyecto de acción. Y en ese sentido deben de leer muy despacio y de forma comprensiva el archivo que se verá en la plataforma. En este caso estamos en Economía y Administración, ciclo básico, módulo 3, Tecnología y Administración. Y tenemos que poner énfasis justamente en la problemática y proyecto de acción. Por lo tanto, en este caso tenemos la problemática, el uso inapropiado de las tecnologías. Ahora, ¿cómo podemos generar un proyecto en el cual se vaya a resolver esta problemática? Bueno, les proponemos que realicen ustedes propuestas de concientización y prevención a través de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TICs. ¿Qué serían? Redes sociales, Instagram, TikTok. ¿Sí? En este caso es una propuesta justamente la que tienen que buscar. O sea, ¿qué pueden, o mejor dicho, qué es lo que quisieron ustedes concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de, por ejemplo, una plaza, sobre cómo se desecha, por ejemplo, basura tecnológica, dónde poder, en cierto modo, atender ese punto, tener un punto en el cual se puede eliminar esa basura tecnológica. Pensar, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar con lo que son las pautas o los pasos para el proyecto de acción, de tal forma de que allí vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Bueno, como pueden ver, aquí están las partes del proyecto. Entonces, ¿qué es lo importante? Seguir el orden. Por eso es que se los numeré y se los coloqué en 15 pasos, en donde comenzamos con la carátula y el título, luego seguimos con el índice, planteamiento del tema y formulación del problema, fundamentación, marco teórico, objetivos, antecedentes, metodología, destinatario, cronograma de acción, los recursos materiales y humanos, el presupuesto, las conclusiones, bibliografía y por último anexo, ¿sí? Incluso se los leí como para que tengan en cuenta, ¿sí?, seguir el orden, que es muy importante. Pero bueno, vamos a desglosar cada una de estas partes un poquito para que puedan ustedes entender qué es lo que deben hacer. Bien, podemos empezar entonces con la carátula. Bien, ocupar una hoja, la letra que sea clara, en negrita, que tienen que estar los datos alineados, ya sea como está aquí en el ejemplo a la izquierda, o colocarlos de forma centrada, el tamaño de letra que se pueda leer, por ejemplo acá les pongo de 20 aproximadamente, y debe tener todo, ¿sí?, lo que serían los títulos importantes, como ser la institución, ¿sí?, la orientación, el ciclo al que pertenecen, el módulo al que pertenecen, ¿sí?, título del proyecto. En este caso, chicos, tiene que estar muy relacionado con lo que van a realizar ustedes. Una imagen, los autores, el nombre y apellido de cada uno de ustedes, la tutora, que en este caso yo, ¿sí?, Gabriela Juárez, y en ese sentido tiene que tener un tamaño de letra, ¿sí?, por ejemplo, diferente a lo que va a ser el resto del proyecto. El resto del proyecto sí, ¿qué requerimos? Que esté en Arial 12, en negrita, con las páginas en la parte inferior y que esté justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que esté alineado a la izquierda y esté alineado a la derecha, ¿sí? El texto tiene que estar parejito, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Qué más? Bien, vamos a seguir entonces, como está acá, con el índice. ¿Qué es lo importante en un índice? Rescatar los subtítulos, ¿sí? Esto que estaba numerado en las partes del proyecto, sea carátula, índice, planteamiento del tema,
¿sí? Van a ser los que van a estar alineados a la izquierda, ¿ven? Como acá se ve todo alineado. Y en la parte derecha también alineados lo que son las páginas, ¿ven? Entonces esta es una imagen, ¿sí? Que a grosso modo no necesitan leerla así en detalle, pero le está mostrando esa alineación. Seguimos. Planteamiento del tema y formulación del problema. Muy importante acá. Redacción. Acá no es corte y pegue. En este caso tienen que redactar. Por ejemplo, en un primer párrafo tienen que presentarlo al proyecto. Deben hablar de la problemática que tiene el módulo y del proyecto de acción que van a llevar a cabo ustedes para resolver esa problemática. Entonces, por ejemplo, si en este caso, como es a través de las TICs, van a realizar spot publicitario, páginas web, van a realizar, ¿sí?, una publicidad que va a ir, por ejemplo, por Instagram, TikTok, ¿sí? La van a colocar a lo mejor en Instagram. Lo importante es que ustedes, primero que nada, coloquen eso, qué es lo que van a hacer. Y van a colocar luego, ¿sí?, qué es lo que van a publicitar por ese medio. ¿Por qué utilizan las TICs? Entonces, para concientizar, por ejemplo, sobre el uso responsable de las TICs. O a lo mejor quieren concientizar, ¿sí?, a los papás, como para que tengan cuidado en lo que son los peligros, ¿sí?, de las TIC con los niños. Pero por otro lado, si ustedes están en turismo, chicos, tiene que ver con turismo. Entonces ahí tal vez tendrá que ver con esa publicidad, ese spot publicitario, dar a conocer, a lo mejor, como les decía al inicio, ¿sí?, un río, una laguna que sea hermosa, pero que esté a lo mejor sucia, y entonces lo que van a querer es concientizar a la gente para que no tire los papeles, y por lo tanto también a lo mejor como parte de su proyecto va a ser, en cierto modo, ordenar un poquito ese espacio, ¿sí?, que se ponga más lindo, ponerlo en un circuito como para poder invitar a que la gente vaya al lugar. ¿Ven? Entonces, las explicaciones tienen que ser concretas, qué es lo que van a hacer, van a indicar qué es lo que van a llevar a cabo y van a decir por último, y eso no se olviden, chicos, y esto está definido en el archivo, ¿sí?, justamente de esta semana, ¿sí?, de qué se trata, ¿sí?, de un proyecto social o productivo, y tienen que explicar por qué. ¿Por qué dicen que es social o por qué dicen que es productivo? 4. Fundamentación. Acá vamos a fundamentar nuestro proyecto. Y entonces, ¿en qué van a poner el punto? En escribir el por qué llevan a cabo el proyecto. ¿Qué solución están aportando, ¿sí?, a la problemática, al problema que tienen, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer uso de las TICs y ustedes tienen por eso que haber definido qué hacían, qué van a hacer en el punto anterior como para poder acá justificar. ¿Qué los mueve a hacer eso? A lo mejor en el caso de hacer concientización, a lo mejor vieron ustedes ese peligro, ¿sí?, en lo que es la familia, ¿sí?, lo advirtieron. O a lo mejor en el caso de turismo, ¿sí?, ustedes advirtieron que esa zona, ¿sí?, estaba sin aprovechar, que esa zona era muy linda, ¿sí?, que esa zona, o sea, a ver, ahí tienen que pensar en realidad ustedes, ¿sí?, por qué los motiva, qué los lleva, ¿sí?, a generar el proyecto. 5. Marco teórico. Lo mismo, escritura, pero acá vamos a colocar todo lo que sabemos. Podemos empezar, ¿sí?, escribiendo sobre, por ejemplo, el uso de las TICs, la importancia de las TICs, ¿sí?, y en ese sentido ustedes tienen bastante material en los campos de contenido, ¿sí? Hablar de que las TICs no son malas, que tienen un lado bueno, ¿sí?, en el cual, cuidándose, ustedes justamente pueden llegar a mayor cantidad de personas. ¿Qué más? Pueden hablar también de las TICs en las cuales también, si están enfocándose ustedes hacia una concientización, hablar entonces de que también hay peligro. Entonces nombran qué peligro. Pero si están en turismo, vuelvo a repetir, ¿sí?, volvemos a enlazar con los de turismo, ¿sí?, en ese caso, aparte de hablar de las TICs, ¿sí?, y cómo fomenta, ¿sí?, la participación, la llegada a la comunidad, también pueden hablar de los espacios, ¿sí?, de los espacios, de la importancia del turismo en ese lugar, de la importancia y de, la parte económica, que es lo que mueve también el turismo, ¿sí?,
y que favorecería a las personas, ¿no? O sea, acá vamos a fundamentar. Entonces, ¿qué nos mueve para llevar a cabo este proyecto? Habíamos dicho en la fundamentación. En este caso, ¿sí? Con el marco teórico, vamos a decir que ya sabemos de esto, ¿sí? Del proyecto, del tema de nuestro proyecto. Bien, seguimos. Bueno, y acá tenemos los objetivos, punto 6. Lo importante de los objetivos. Primero, que sean claros. Son oraciones cortas, como ven acá en ejemplo, no necesitan llegar a leer, ¿sí? Netamente, pero lo que les quiero hacer ver es que no son oraciones largas. Son cortas, son concretas, son claras, que se van a colocar con viñetas, puntitos, lo que ustedes quieran, elijan, y que cada uno de estos objetivos, cada una de estas oraciones, se va a referir a para qué hacen el proyecto, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en claro. Y van a iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que este verbo tiene que terminar en ar, er o ir. En este caso, por ejemplo, dice incentivar. En este caso dice construir, formar. ¿Ven? Aquí en este caso, concientizar sobre la necesidad de llevar una alimentación, por ejemplo, saludable. ¿Ven? Entonces el verbo está terminado en ar, así, cortito, conciso. Quieren concientizar sobre el uso de las TICs, por ejemplo. ¿Bien? Pasamos a 7, antecedentes. En este caso, ¿qué es lo que van a tener aquí que hacer? Investigación. Pero no es corte y pegue, les repito, ¿sí? No es cortar y pegar, eso se nota. Lo que tienen que realizar es una investigación de otros proyectos que son semejantes a los de ustedes y luego que realizan esa investigación, contar. Acá tienen que narrar, ¿sí? Contar sobre dónde se llevaron a cabo estos proyectos, si fueron en Argentina, en Salta, en el mundo, dónde, ¿sí? ¿Cómo les resultó? ¿Qué tomarían de esos proyectos? ¿Sí? Por eso se llama antecedentes. 8. Metodología. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que lo primero que es importante en un proyecto es poder analizarlo. Y en este caso, por eso les pedimos un análisis FODA. ¿Sí? Entonces ¿qué quiere decir FODA? Ahí van a plantear fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto. ¿Sí? Entonces, el grupo, ¿qué fortalezas tiene? ¿Sí? ¿Con qué cuentan para que este proyecto salga hermoso, para que sea exitoso? ¿Bien? Entonces, todo tienen que pensarlo a través del proyecto. Contar cómo lo van a llevar a cabo, paso a paso. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Tienen que ir al detalle. Van a realizar encuesta y esto también es obligatorio, tiene que estar la encuesta, pero no la van a colocar en metodología, sino que ahí la van a nombrar, van a decir que la van a llevar a cabo, a quiénes la van a realizar y a cuántas personas. Piensen que no pueden ser, ¿sí?, una pregunta que se me ocurre en el momento. No, tengo que hacer una encuesta formal, ¿sí? Miren que esto va a ir después en el anexo. Luego, si se necesita un local en el cual yo voy a generar toda esta publicidad, ¿sí? Este material audiovisual, a lo mejor que quiero realizar para hacer la concientización. Ustedes están usando las TICs. Entonces, a lo mejor también no necesitan un local. Van a desarrollarlo a lo mejor en la casa de uno de ustedes. Pero, ¿qué materiales necesito? ¿Sí? Entonces, ¿qué personas? Si necesito generar algunas notas. ¿Cómo me organizo? Es el punto acá en la metodología. ¿Bien? Y nos vamos con la última diapositiva. Los destinatarios. Acá van a decir a quién va dirigido, a qué barrio, ¿sí? Va dirigida esta publicidad o a qué comunidad, o si es a toda la ciudad, ¿sí? A quiénes, adolescentes, a niños, cronograma de acción. Y acá van a necesitar hacer, ¿sí?, un cuadro en donde coloquen la fecha y las acciones concretas que van a realizar. Y por eso acá va a involucrar desde el inicio del proyecto, van a colocar cuándo inicia, los trámites que realizaron, los que van a realizar, todos, ¿sí?, por fecha. ¿Con qué seguimos? 11 y 12, recurso y presupuesto. Estos van de la mano, pero pónganlo en puntos diferentes. En recursos tienen que nombrar a todo, ¿sí?, el personal que requieran ustedes para llevar a cabo este proyecto. Con respecto a recursos materiales, todo lo que necesiten para el proyecto. Y en el presupuesto toman en cuenta todos los puntos que nombraron en el recurso. ¿Sí? Todo tiene un valor. Y así sea que va a ser donado, ustedes lo tienen que colocar. Se pueden armar una planillita, colocan cada uno de los recursos, colocan el valor por unidad, si necesitan por cantidad, de tal forma que saquen un valor total.
Ese presupuesto, ¿sí?, va a dar la idea de que si esto es factible o no. Y pueden aclarar qué es donado, ¿sí?, desde la parte material como también desde la parte del trabajo humano, ¿sí? Entonces todo eso pueden nombrarlo. Por último, ya casi terminando con lo que es en la redacción, conclusiones. Van a contar aquí, van a contar qué aprendieron en el proyecto, las acciones futuras, qué contenidos sacaron de cada campo, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Y esto da a conocer, ¿sí?, qué hemos sacado de conclusión, ¿sí?, al hacer nuestro proyecto. 14. Bibliografía, ¿sí? Aquí, muy importante, ir al archivo de pautas de escritura del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí están las normas APA, que es lo que va a regir cómo se escribe la bibliografía. Y eso va a ser revisado por los profes, así que ténganlo en cuenta, chequeen eso y coloquen. Toda página web, todo libro que hayan consultado, todo material tiene que estar en la bibliografía, pero tiene que estar bien citado. Por último, anexo. En el anexo van a colocar fotos, ¿sí?, tal vez de su proyecto, pero lo más importante que tiene que estar aquí, sí, el modelo de encuesta y los resultados de esa encuesta, ¿sí?, los gráficos que demuestren que realizaron la encuesta y qué es lo que obtuvieron, ¿sí?, como resultado. ¿Bien? Y bueno, con eso ya terminamos y podemos decirte que si siguen paso a paso todo esto que les estuve indicando, va a ser un proyecto exitoso, les va a salir de 10. Así que bueno, muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en una próxima instancia.